Hola, ¿qué tal? Desde La Habana, Cuba, reciba nuestro saludo este miércoles 23 de junio de 2021. Soy Fidel Toranzo y con nuestros titulares ya comenzamos. Gran mayoría, 184 países, volvieron a dar su apoyo a Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este miércoles, la mayor de las Antillas exigió el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos por más de 6 décadas. Es inaceptable que el gobierno de Estados Unidos ignore por 28 años las sucesivas resoluciones de esta democrática y representativa Asamblea General de las Naciones Unidas. De esta manera, Cuba reclama su derecho a vivir en paz y sin agresiones continuas por parte del gobierno de Washington. Representantes de varias naciones y organizaciones regionales respaldan en la ONU resolución cubana contra el bloqueo económico. Ampliamos nuestros titulares. Una victoria más de Cuba en Naciones Unidas. Mayoría de países apoyaron a la isla en su demanda por el fin del bloqueo económico de Estados Unidos hacia la mayor de las Antillas. Política que solo entre abril de 2019 y diciembre de 2020 ocasionó pérdidas en el orden de los 9.157 millones de dólares. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, aseguró en su cuenta en la red social Twitter 184 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Así reacciona el mundo a la demanda cubana. Son ya 28 años de rechazo mundial al bloqueo. Los bloqueadores se quedan sin argumentos, los solidarios refuerzan su apoyo. En esta sesión de rotunda victoria, representantes de organizaciones regionales mostraron su solidaridad y condenaron que en los últimos años ha habido un aumento de las restricciones contra el país, sumando más de 240 medidas aprobadas durante la última administración estadounidense, incluso en tiempos de pandemia. Por más de 2 décadas, los países han calificado al bloqueo como violación flagrante del derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, y la consideran el principal obstáculo para el desarrollo de la nación caribeña. En aislamiento total quedó la delegación de los Estados Unidos, secundada por Israel. Y también en su intervención, el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, incluso en medio de la pandemia de COVID-19. En ese sentido, expresó que las medidas aplicadas por la administración de Donald Trump, aún hoy, pues tienen aplicación práctica. Dijo, van conformando la conducta del actual gobierno, a pesar de las promesas durante la campaña electoral. El gobierno de los Estados Unidos asumió el virus como aliado en su despiadada guerra no convencional. Recrudeció de manera deliberada y oportunista el bloqueo económico, comercial y financiero y provocó al país pérdidas por alrededor de 5.000 millones de dólares. El presidente Donald Trump aplicó 243 medidas coercitivas unilaterales para restringir el arribo de viajeros estadounidenses y perjudicar terceros mercados turísticos. Adoptó medidas propias de tiempo de guerra para privarnos de suministros de combustible. Persiguió los servicios de salud que prestamos en numerosos países. Incrementó el acoso a las transacciones comerciales y financieras en otros mercados y se propuso amedrentar con la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton a inversionistas y entidades comerciales extranjeras. También impidió el flujo regular e institucional de las remesas a las familias cubanas. Asestó duros golpes al sector cuentapropista o privado y obstaculizó los vínculos
con los cubanos residentes en Estados Unidos y la reunificación familiar. Todas estas medidas se mantienen hoy vigentes. Y el daño humano del bloqueo no se puede contabilizar, es incalculable, así enfatizó el titular de Relaciones Exteriores. Agregó que ninguna familia cubana escapa de los efectos de esta política inhumana. En particular, pormenorizó sobre los daños ocasionados al sector de la salud, duramente golpeado en medio de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, destacó que Cuba buscó proteger a todos del virus, activó su universal y sólido sistema de salud y contó con la abnegación, disposición al sacrificio y la alta calificación de su personal. Es notable que una pequeña isla bloqueada haya producido 5 candidatos vacunales y aplicado 3 de estos en estudios de intervención o intervenciones sanitarias a 2.244.350 cubanos con al menos una dosis, y se proponga vacunar al 70% de su población durante este verano y al total de la misma antes de concluir el año, a pesar de que el bloqueo está obstaculizando de forma severa el escalado industrial de dichas producciones. Rodríguez Parrilla afirmó que el bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo el pueblo de Cuba y es un acto de genocidio. Durante su intervención contabilizó las pérdidas ocasionadas al país por esta política que calificó como una guerra económica de alcance extraterritorial. Desde abril de 2019 hasta diciembre de 2020, el bloqueo produjo daños por 9.157 millones de dólares a precios corrientes, 436 millones mensuales de daños como promedio. En el último quinquenio, las pérdidas ocasionadas por este concepto fueron superiores a los 17.000 millones de dólares. Los daños acumulados en 6 décadas alcanzan 147.853 millones de dólares a precios corrientes y al valor del oro 1.377.000 millones. El pasado 10 de junio, nuestro sistema bancario y financiero se vio obligado a suspender temporalmente la aceptación de depósitos en efectivo de dólares estadounidenses, medida imprescindible ante los obstáculos que provoca el bloqueo para disponer de esa moneda o darle valor de uso. Es un paso que se quería evitar, pero que resultó impostergable. Y en los últimos minutos de su intervención, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo por parte de Estados Unidos. Una maniobra con claros fines políticos, fueron sus palabras. Nadie puede sostener con honestidad que Cuba sea un país patrocinador del terrorismo. Nadie. Revelaciones recientes dejaron en ridículo el último de los pretextos. Aún así, el pasado 14 de mayo, el Departamento de Estado volvió a calificar a Cuba, igual que lo había hecho en 2020 durante el gobierno anterior, como un país que no coopera lo suficiente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos. Cuba ha sido víctima de acciones terroristas organizadas, financiadas y ejecutadas por el gobierno estadounidense o desde territorio de este país, que han costado la vida
a 3.478 cubanos y discapacidades a 2.099. Y en este contexto, al tomar la palabra en la Asamblea General de Naciones Unidas este miércoles, el representante de Rusia, Vasily Nevencia, dijo que en esta situación de pandemia en la que estamos viviendo, los países debían dejar atrás medidas de bloqueo. Pidió a todos los Estados miembros de la ONU que se solidarizaran con el pueblo cubano por condiciones igualitarias para garantizar su desarrollo socioeconómico. Veamos otra de sus declaraciones. Hemos visto que se han venido acicateando la historia de las sanciones contra Cuba. Esto parece ser heredado de la actitud de la administración anterior de Estados Unidos, que ha querido incluir a Cuba como país que acoge terroristas. Esto es inhumano. Consideramos que esto es una campaña también para desacreditar, al igual que la que desacredita a los doctores farmacéuticos cubanos, que pone en peligro la vida y la salud de ciudadanos de a pie de muchos lugares del mundo. Creemos que en estas condiciones La Habana está mostrando su resiliencia y sigue facilitando asistencia a otros países, facilitando a sus médicos y personal sanitario médico su apoyo. Cuba está apoyando a distintos estados y están desarrollando su propia vacuna de coronavirus para ayudar a terceros países. El principal objetivo que guía a nuestros asociados está claro: la prestación de asistencia sanitaria en las condiciones de la pandemia en que vive la humanidad. Y aprovecho la oportunidad para felicitarme por las noticias de que los científicos cubanos han logrado alcanzar el nivel de eficacia necesario en una de sus vacunas. Esto a pesar de las dificultades impuestas por el bloqueo. Lamentablemente, de momento no estamos viendo ningún cambio visible con respecto a la política exterior de Washington con respecto a Cuba bajo el gobierno de Biden. Todas las deliberaciones acerca de las opciones que está considerando la Casa Blanca para cambiar su política estratégica no se ha manifestado en la práctica. Esperamos que por fin reine en el gobierno americano el sentido común a la luz de declaraciones anteriores. En confirmación de nuestra postura inamovible, vamos a votar a favor de este proyecto de resolución. México condena categóricamente, como lo ha hecho siempre, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 5 décadas contra Cuba, así como la decisión de aplicar el título tercero de la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, título que encubre la verdadera intencionalidad de la Ley Helms-Burton y que ha afectado no solo la soberanía del pueblo cubano, sino también los intereses nacionales de terceros países. México hará énfasis tantas veces cuantas sea necesario en que no es posible solucionar problemas de índole global o emprender grandes transformaciones regionales sin un concurso internacional que parta del principio irrestricto de la libre determinación de los pueblos. El sistema de medidas coercitivas unilaterales más injusto, severo y prolongado que haya sido aplicado contra el país alguno en la historia moderna. Es un crimen que nos afecta a todos, pues se trata de la negación de la diversidad política, económica y cultural del planeta. Se trata de la negación de nuestro derecho a la soberanía nacional. Se trata de la imposición del poder nacional de Estados Unidos sobre los derechos de decenas de países. Se trata de un ataque contra el sistema de relaciones internacionales en su conjunto. Y es por esa razón que cuando exigimos el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional en el caso de Cuba, estamos defendiendo el derecho a la seguridad y la paz de todas las naciones del mundo. Es momento de una primera pausa en la emisión. Al regreso compartimos otras informaciones relacionadas con esta sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Cuba ha recibido un apoyo rotundo en su demanda por el fin del bloqueo económico. Ya regresamos con más. El camino ha sido largo. Durante los últimos meses, Cuba lidió con una pandemia sin precedentes.
Pero no fue lo único que nos puso contra la pared. Sufrimos además un bloqueo económico que se hizo cada vez más abarcador y estricto. El gobierno de Estados Unidos escogió ponernos las cosas más difíciles. Nosotros decidimos reinventarnos. A pesar de los desafíos, trabajamos para controlar la COVID-19, redujimos el número de muertes y desarrollamos 5 candidatos vacunales. No es suficiente. Queda mucho por hacer, pero nuestros médicos, nuestros científicos, nuestra gente sigue escogiendo poner al mal tiempo buena cara, sacar lo mejor, salir adelante. De regreso con otras informaciones, comentábamos al inicio de nuestra emisión que solo votaron en contra de la resolución cubana para exigir el fin del bloqueo la delegación de Estados Unidos e Israel. En su discurso de explicación del voto, el representante de Washington aseguró que la política de bloqueo es una manera de, supuestamente apoyar a la sociedad civil cubana. Las sanciones son una serie de herramientas en nuestro esfuerzo amplio para con Cuba y promover la democracia, el respeto a derechos humanos y ayudar al pueblo cubano a ejercer las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello nos oponemos a esta resolución. Reconocemos los desafíos que afronta el pueblo cubano. Por ello es que Estados Unidos es suministrador importante de bienes humanitarios al pueblo cubano y uno de los principales socios comerciales de Cuba. Cada año autorizamos miles de millones de dólares en exportaciones hacia Cuba, incluso alimentos y otros bienes agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, equipo de telecomunicaciones, bienes de consumo y otros artículos para apoyar al pueblo cubano. Bueno, justamente sobre esta posición de los Estados Unidos les propongo escuchar el análisis del doctor Raúl Rodríguez, director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Escuchemos. La intervención del representante de Estados Unidos, que ni siquiera es el embajador o el embajador ante las Naciones Unidas, repite y recicla argumentos que ya incluso han quedado desmentidos por el propio discurso de nuestro canciller y por otros de los oradores de esta sesión. Esta idea de que Estados Unidos está al lado del pueblo de Cuba, que quiere ayudar al pueblo de Cuba, y es incluso parte de la propia esencia de la ley Helms-Burton, que penaliza a nuestro país y incluye medidas extraordinarias. Fue un discurso corto, que incluso daba la impresión de que este señor estaba como cumpliendo algo que debía cumplir y que él mismo estaba convencido de lo que estaba diciendo, y que por supuesto recicla, como hemos dicho anteriormente, el mismo lenguaje y la idea de que el bloqueo a Cuba es un asunto bilateral, algo que cualquier especialista o cualquier persona sin ser especialista puede darse cuenta que no es un asunto bilateral, que es un asunto que tiene un amplio espectro extraterritorial, que, como citó también nuestro canciller, es un arma política y tiene el objetivo de crear dificultades económicas al pueblo y a toda la población cubana, que impide, niega el derecho al desarrollo de nuestro país y busca llevar al Estado cubano a la bancarrota para así tratar de impedir que cumpla con el propósito y el objetivo de llevar la mayor bienestar posible a nuestro pueblo, y busca también este bloqueo, el cambio de régimen en Cuba. Avanzamos con otras propuestas aquí en Cuba Noticias. Ahora es tiempo para conocer la información meteorológica en el país. La bienvenida a nuestra emisión, la máster en ciencias, Ailín Justiz. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Qué placer compartir contigo nuevamente una emisión de Cuba Noticias. Y a usted le comento que sobre nuestra área geográfica, como pueden apreciar en esta imagen del satélite meteorológico, sigue la inestabilidad con abundante nubosidad, sobre todo al sur de las provincias orientales. Está relacionado sobre todo con condiciones en la altura. La presencia de un área de bajas presiones justo al sur de la región oriental ha estado generando a unos 9-12 kilómetros de altitud abundante inestabilidad, combinado también
también con la presencia de un área inestable a unos 5 kilómetros de altura que se localiza sobre la región central. Por eso observen en la imagen cómo es precisamente en esos territorios donde mayor nubosidad se ha estado concentrando durante esta jornada. Así van a seguir también las condiciones del tiempo este jueves, al menos en la región occidental. Estos sistemas estarán afectando más a las provincias occidentales y por eso precisamente los principales destinos turísticos de Occidente tendrán un amanecer con sol y algunas nubes a intervalos, la posibilidad de nublados a partir del mediodía, y en la tarde se incrementarán no solo la nubosidad sino también los chubascos, las lluvias y la posibilidad de algunas tormentas eléctricas que, como pueden ver, afectará todo el occidente de Cuba. Pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades, principalmente hacia el interior, el centro del occidente y también hacia zonas de la costa norte. Las temperaturas sin variación en la madrugada y al amanecer, mínimas en el entorno de los 24, 26 grados Celsius en Cayo Largo del Sur, también en el caso de María la Gorda, y por la tarde las temperaturas, a pesar de la nubosidad, pues también serán elevadas con máximas que estarán en el entorno de los 32 y 33 grados Celsius, llegando hasta 34 grados en Viñales. Asimismo será en la parte central un amanecer también con nublados a intervalo en las primeras horas del día. La posibilidad de lluvia se incrementa a partir del mediodía y en la tarde, con chubascos, lluvias, algunas tormentas eléctricas, principalmente en Cayo Santa María y en menor medida para la playa Santa Lucía. Temperaturas máximas de 32, 33 grados, y en la parte oriental las temperaturas serán aún más elevadas, con máximas que pueden llegar tanto en Santiago de Cuba como en Bayamo a 34 y 35 grados Celsius, con nublados, sobre todo en la tarde en el caso de Bayamo, y menor la nubosidad y las precipitaciones para Guardalavaca y también en Baracoa, donde las temperaturas en el día llegarán hasta los 32 grados. Este jueves a las 6:18 saldrá el sol por Punta de Maicí, 8:26 de la noche se pondrá por Cabo San Antonio y la luna comenzará en su fase de luna llena. Así que ya usted sabe, estas son las condiciones del tiempo en Cuba, un jueves con chubascos y lluvias, sobre todo en occidente y centro. Nosotros regresaremos mañana con más informaciones. Tenga hasta entonces una excelente jornada. También para ti, Aileen, gracias por acompañarnos. Nosotros, por supuesto, ahora es momento de una segunda pausa en nuestra emisión. Quédese porque al regreso actualizamos sobre otros temas, entre ellos la crítica situación epidemiológica que vive el país hoy con la mayor cifra de confirmados, 2.055. Ya regresamos. Carlos Miguel no puede acceder a sitios web imprescindibles para su trabajo como emprendedor de las tecnologías. Leudis, ciego de nacimiento, no tiene dispositivos médicos parlantes. Lourdes no puede cobrar su salario como árbitra internacional porque el banco suizo donde lo depositan se niega a hacer transferencias a Cuba. El ron y el tabaco cubano siguen sin comercializarse en el mercado norteamericano. Nuestros científicos se reinventan todos los días para que nuestros candidatos vacunales avancen a pesar de la ausencia de reactivos o equipos clave. Algunos dicen que el bloqueo no existe, que es una excusa, que está diseñado para afectar al gobierno y no a la gente. Sin embargo, la vida diaria en Cuba demuestra lo contrario. De regreso con otros temas de impacto, ya lo anunciábamos, Cuba confirmó en la jornada del martes 2.055 nuevos casos positivos a la COVID-19. Se alcanza así un total de 9.129 casos activos. Se reportaron 13 fallecidos y 1.575 altas médicas, según informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Cuba presentó el peor escenario epidemiológico tras reportar la cifra más alta de contagios por COVID-19 para una jornada, así como de fallecidos para un total de 1.193 tras reportar 13 decesos. Cuba con 34.694 pacientes ingresados en hospitales, centros de aislamiento y demás, cifra muy elevada. De ellos 7.421 sospechosos, en vigilancia 18.144 y activos, la cifra más elevada que hemos tenido en nuestro país, 9.129, ya por encima de 9.000.
incluso 467 más que los que ya presentábamos el día de ayer y que son expresión del elevado número de casos que se vienen diagnosticando día tras día, incluyendo el de hoy. Del total de casos, 2.008 son autóctonos y 47 con fuente de infección en el extranjero, y de ellos 692 fueron asintomáticos, acumulándose 81.934 personas que no mostraron síntomas en el momento de su diagnóstico. Se procesaron 30.462 muestras para el diagnóstico de la enfermedad, lo cual permitió diagnosticar la cifra más alta de casos que hemos tenido en Cuba. 2.055 personas con COVID-19. Estamos hablando de 566 más que ayer y de una positividad de todas las muestras analizadas de un 6,7%. De esta forma, Cuba, ya con 4.882.665 pruebas realizadas para el diagnóstico de la enfermedad, ha diagnosticado 172.909 pacientes con COVID-19. La capital cubana continúa presentando una gran disminución de los casos activos tras el proceso de inmunización que se lleva a cabo con los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala, mientras que Camagüey y Santiago de Cuba, con 300 casos activos, representan el peor escenario epidemiológico del país. En la jornada de ayer se otorgaron 1.575 altas médicas, representando un escenario desfavorable, pues es una cifra inferior que los casos activos, acumulándose 162.531 personas que se han recuperado de la enfermedad. Se mantienen en terapia 161 pacientes, 54 críticos y 97 graves. En el actual tercer rebrote de la pandemia, en el cual Cuba sigue en aumento de los casos activos, presentando el peor escenario epidemiológico en el país desde marzo del 2020, las autoridades sanitarias insisten en cumplir con rigor los protocolos de enfrentamiento al nuevo coronavirus. Susana Vélez, Cubavisión Internacional. Y con la gran victoria de Cuba en Naciones Unidas en esta jornada cerramos nuestra emisión de Cuba Noticias. Como siempre, le invitamos a seguir informándose con nosotros y a dejar sus comentarios en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en YouTube, redes donde puede seguir nuestra transmisión en vivo. Soy Fidel Toranzo Pérez, le espero en una nueva cita de nuestros estudios aquí en La Habana. Hasta entonces.